Iglesia Viña como movimiento global promueve una frase que se llama todos juegan en el reino de Dios, que es que el ministerio de Jesús no está hecho solamente para personas con algún rango de autoridad eclesiástica, ¿ya? El ministerio de Jesús es un llamado para toda la iglesia, para todos los discípulos de grande a chicos, independiente de su edad, estamos llamados a ministrar a la humanidad, como Jesús lo hizo. Jesús lo hizo expandiendo el reino de Dios, llevando a las personas a que conozcan el reino de Dios a través de herramientas como oración por enfermos, escuchar la voz de Dios, liberación cuando se da, entre otros. Pero son los que más bíblicamente en el contexto de la teología del reino se han dado. Entonces estuvimos viendo eso. Ayer también les cuento que tuvimos nuestro primer bienvenido a la viña. Había harta gente, ha llegado harta gente este último tiempo y lo pasamos súper bien. También estuvimos hablando de nuestros valores, acerca del reino de Dios. Y estamos muy felices de esta nueva etapa que estamos viviendo como iglesia, ¿ya? Me tengo que unir hoy a lo que como equipo pastoral estamos compartiendo acerca de la generosidad, y es un tema que para nosotros no es tan fácil de predicar porque somos bastante pudorosos con respecto al dinero como iglesia, ¿ya? Y eso quiero que tú lo sepas. Nosotros no nos gusta, en verdad, honestamente, hablar de plata como pastores. No lo digo como que nos dé susto, no nos gusta, ni siquiera no nos gusta, ¿ya? ¿Por qué? Porque no nos gusta, es incómodo, ¿ya? Pero tampoco nos gusta hablar de pecado y lo tenemos que hacer, porque somos pastores. Entonces, el sexo, el poder y el dinero son las principales aristas del ser humano que determinan su éxito o su fracaso, ¿ya? Las personas comúnmente son esclavas de una de estas tres, alguna de las tres al mismo tiempo, ¿ya? Una persona que no tiene su sexualidad, su relación con el poder y su relación con el dinero debajo del reino de Dios, es muy probable que esté destinada al fracaso como ser humano, al fracaso como discípulo. Una iglesia que no habla de sexo, que no habla de poder y no habla de dinero, tiene el riesgo de que sus discípulos vivan en el momento de la oscuridad, no vivan sin luz y vivamos en una cáscara, ya que estemos todos atados a eso. Entonces, son las cosas más complejas de hablar. Sexo súper incómodo, ¿cierto? Poder también. Cuando me refiero a poder, me refiero a relaciones de poder que comúnmente en la iglesia no se hablan por tradición. Por ejemplo, cuando hablamos del feminismo como movimiento, nace desde esta redistribución de un poder y de una autoridad. Ya cuando hablamos de política, también estamos hablando de quién tiene el poder, quién tiene el cetro en este momento. Entonces esos temas son difíciles. En esta casa no se habla ni de política ni de religión, porque son los temas difíciles de hablar, ¿cierto? O sea, no estoy diciendo que en esta casa se dice mucho esa frase en Chile, ¿cierto? En esta casa no hablábamos de eso, no echa a perder el cumpleaños del tío, un sobrino, hablamos de esa cosa, ¿ya? Entonces, pero lo tenemos que hablar, porque una iglesia saludable tiene que hacerlo, ¿ya? Y así como una iglesia saludable tiene que hablar de ciertos temas, por ejemplo, el reino de Dios, nuestra relación con el pecado, nuestra relación con la sexualidad, con el poder, también tenemos que aprender a hablar de dinero, porque si no aprendemos a hablar de dinero es un tema oculto. ¿Por qué a nosotros nos cuesta como pastores? Porque hemos visto mucho abuso espiritual en personas que llegan heridas a la iglesia porque van a hablar de plata, o ya van a pedir plata, ¿ya? Hemos visto también en la tele también malos ejemplos, algunas iglesias que se aprovechan del dinero de su gente, ¿ya? Y la gastan en batería, la gastan en cosas. La batería es mía, no, yo la traje por acá. Y nos incomoda porque sabemos que es un tema que puede molestar, que puede incomodar. Y también, yo les confieso, venía pensando, ojalá que hoy día no venga nadie nuevo, porque voy a hablar de este tema, que lata cuando viene alguien nuevo por primera vez y se escucha hablar de esto, se van a ir, pero si no le gusta, no. Si no le gusta, le pido disculpas. Si no le gusta, le pido disculpas, pero lo que voy a hablar, no lo juzgue antes de escucharlo, ¿ya? Así que abra su corazón y vamos a orar para que pasen a ofrendar. Vamos a hablar de la generosidad en el reino de Dios, ¿ya? Así que vamos a orar. Bueno, Espíritu Santo,
queremos que toda nuestra vida esté bajo tu dominio. No queremos permitir, Señor, que como discípulos que ninguna arista se nos escape. Y como pastores, Señor, queremos ser obedientes a ti, enseñando los principios que tú nos enseñaste, Señor. No queremos ser negligentes como pastores y pasar esto por alto, porque es importante que aprendamos todo lo que tú dices en cuanto a todas las áreas de la vida. Y ocultarlo, Señor, sería pecar por omisión. Si como pastores somos fieles a la palabra, y oro para que todos podamos escuchar lo que tu Espíritu tiene que decir con respecto a nuestras finanzas. Amén. Bien, vamos a hablar de generosidad en el reino de Dios, y es un tema muy interesante porque voy a hablarlo desde el punto de vista de la viña y desde el reino de Dios, como siempre. Y uno de los pensamientos más notables acerca de la viña, cuando se formó como movimiento, es que había una visión de las finanzas. Hay una visión muy tradicional acerca de las finanzas en la iglesia, que es una visión que los que son cristianos hace tiempo lo pueden entender. Se diezma nomás, y no se preocupa. O sea, hay algo que tu papá hizo, algo que se te enseñó a hacer, diezmar y ofrendar, y uno como que, mi mamá me enseñó así. Yo soy hijo de una mamá cristiana desde mis 9 años. Yo veía que mi mamá apartaba su dinero para el Señor, y yo lo aprendí, ni siquiera pregunté por qué. De hecho, no me lo pregunté hasta casado, incluso lo hacía nomás. Y otros que vienen llegando por primera vez, que se convierten después de que crecieron, lo encuentran como, y se les hace como más, a ver, explícamelo. Pero para mí, nunca necesité una explicación, hasta que algunos jóvenes me empezaron a preguntar cuando yo era líder de jóvenes: oye, ¿y este tema? Ay, tuve que empezar a estudiarlo porque yo no lo tenía estudiado, solamente lo hacía. ¿Ya? Entonces, para algunos es una tradición ofrendar y diezmar sin preguntárselo mucho, pero otros necesitan una respuesta contundente, porque es un tema delicado. Perdón. Ya, entonces desde la perspectiva de reino, cuando la viña como movimiento crece, se sale de la conversación típica de porcentajes que comúnmente está. Aquí está la pregunta: ¿cuánto porcentaje de mis finanzas yo debería dar o no dar a la iglesia? Que una de las preguntas que también te hacen las personas que quieren criticar la formación de la iglesia. Porque los pastores piden el diezmo. Ya. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero hay una pregunta de la que John Wimber, como movimiento de la viña, se salta, que es: ¿cuánto tengo que dar? Y a esa pregunta parte mal, porque es una pregunta que, a pesar de tener buena, o a lo mejor no tan buena intención, está poniendo sus ojos en cuánto yo tengo que desprenderme, y es prácticamente una pregunta que dice: ¿cuánto es el mínimo que yo tengo que dar para estar bien? ¿Ya? Los que juegan fútbol es como: ¿dónde sale la pelota? Para que esté adentro de la pelota. ¿Se entiende? Y Dios nos llama a no hacernos esa pregunta, sino a que nuestra vida, nuestro enfoque sea totalmente diferente. No se trata de porcentajes. ¿Ya? Dice esto: en un tiempo donde muchos reducían la conversación a porcentajes rígidos, o en el extremo contrario, como en nuestro caso a veces, confesándolo, el silencio sobre temas incómodos con respecto al dinero, la reflexión de la viña como movimiento y su práctica ofrecieron un camino profundamente bíblico y práctico que yo se lo voy a mostrar ahora. Desde el reino de Dios, nosotros decimos que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. ¿Ya? Entonces, ese es el primer principio para una iglesia saludable. No se trata de cuánto nosotros damos. Esa no es la pregunta correcta. Es como, discúlpenme si alguien vive en esta situación, pero yo como papá no le pregunto a mi esposa cuánto necesita el Amparito al mes y cuánto necesita ella para subsistir. Tal vez si tú pagas pensión alimenticia, tal vez lo tienes que hacer de esa manera, ¿cierto? Pero en situaciones orgánicas normales, un papá no pregunta, ahí está la plata, veamos cómo lo hacemos. Esa pregunta es para a lo mejor para ordenar tu vida, qué sé yo, pero comúnmente una mamá o un papá que provee no pregunta. Lo que se necesite hay que suplirlo, ¿ya? Y desde ahí nace, porque amamos a nuestra familia, porque amamos a nuestro hijo, y si falta vamos a trabajar el doble para que haya, no sé. Entonces la pregunta no es cuánto va el Amparito a consumir este mes. No es así, ya ustedes lo saben. Entonces, todo mi dinero como papá está al servicio de mi familia, y yo sé que también para ti es así, espero.
Pero que sea así, es todo para ellos, ¿ya? Es el mismo principio. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo le pertenece al Señor, principalmente a Él. Y todo lo que, mi salud, con la salud que yo puedo trabajar, con las finanzas que yo puedo producir a través de mi trabajo, son de Él. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro en una vida de reino de Dios. Y un discípulo que no lo comprende está limitándose a porcentajes, ¿ya? Está limitándose a ya, esto es lo que corresponde y esto es lo que doy. Pero aún así, el resto de lo que me lo gasto para mí. Es un poquito, ahí está tu porcentaje, Señor. Ahí está tu porcentaje y yo hago con lo mío, hago lo que quiero. Y con eso estamos bien. ¿Ya? No. Eso no es así. Es peor. Porque es todo. ¿Ya? El ser humano no es dueño absoluto de sus bienes, sino un administrador de lo que le ha sido confiado. Y eso es otra cosa. Ese concepto de administrador es un concepto que en la viña nosotros manejamos financieramente. Yo no soy dueño de mi plata. Y esto es súper fuerte porque nuestra iglesia nació en Estados Unidos en el año 70. ¿Tú has hablado con algún gringo sobre plata? ¿Alguna vez? Los gringos, tú no les podés tocar la plata. Puedes subir los impuestos a los gringos y te queman el Capitolio. ¿Cachai? Los gringos para la plata son brígidos. ¿Ya? Hablarle de plata a un gringo en esa época, decirle todo lo que tú tienes es del Señor, es cosa seria. Wimber aquí se metió en un problema, porque el gringo común y corriente está acostumbrado a dar su porcentaje y después hacer lo que quiere con su vida, pero esta como visión nueva acerca del reino de Dios está diciendo, no viejito, tú no eres dueño de tu plata, tú eres administrador de lo que Dios te pasa. Y eso cambia mucho la esencia del punto de partida. Entonces, el punto de partida para hablar de finanzas es primero ponernos en una posición no de dueños, sino de administradores. Y eso es difícil. Y para eso se necesita un corazón manso, delante de Dios, no delante de la iglesia. ¿Ya? Que la iglesia va a seguir avanzando. Sin ti, contigo, sinmigo, va a avanzar igual. Ya el reino de Dios va a avanzar igual, si no hay problema eso. ¿Ya? ¿Qué pasó? Sinmigo. Entonces va a avanzar. No nos necesita, pero después vamos a ver que hay una aplicación práctica así. Entonces, la convicción de que el punto de partida, el punto de partida es que somos administradores, ¿ya? Y eso cambia todo porque todo lo que tengo es prácticamente prestado. Pero cuesta cuando la plata te la ganas tú. Esto es raro, porque tú trabajas, tú te esfuerzas y más encima alguien te dice, y eres administrador de eso, eso no es tuyo. Oh, qué fuerte. Bienvenido a la esclavitud. Amén. Somos esclavos del Señor. ¿Ya? Entonces esta convicción es el punto de partida de la enseñanza. El dinero no es neutral ni privado, sino un reflejo de prioridades espirituales. ¿Ya? Y vamos a ponernos cada vez más incisivos pero cariñosos. ¿Ya? Y esto no es un mensaje, es un mensaje para todos. ¿Bueno? Vamos a hablar de algunos fundamentos bíblicos acerca de la generosidad. Primero, el dinero es una herramienta para el reino de Dios una vez que tú entiendes este concepto. ¿Ya? Voy a leer. Jesús mismo dijo, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Mateo 6:21. El dinero no es un fin en sí mismo, es una herramienta para el reino de Dios. Eso es otra cosa. ¿Ya? El porcentaje ahora se nos va a las pailas. Se nos va a las pailas porque al final, cuando eres administrador, está todo a disposición de él. Nadie dice amén. Está bien, no importa. ¿Ya? Punto 1 con respecto a este tema. Todo es de Dios. Nosotros solo administramos. Dice esto la Biblia en el Salmo 24:1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Primera de Crónicas 29:14. Todo lo que tenemos viene de ti y solo te damos lo que tú primero nos diste. ¿Ya? Solo te damos lo que tú primero nos diste. ¿Ya? Primera de Crónicas, perdón. Ya lo dije ya. No, primera de Crónicas 29:14. 29:14, hermanito, querido. Punto 2. Del diezmo y acerca del diezmo y la generosidad del corazón. Levítico, vamos a hablar del Antiguo Testamento del Nuevo. Levítico 27:30. Dice, un diezmo le pertenece al Señor. Y en 2 Corintios 9:7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar.
Segunda de Corintios 9, 27. Quedó el Levítico. 27:30 Levítico. ¿Ya? Hermanos queridos, yo en la tarde les puedo enviar este documento completo, ¿ya? Sin mis notas, sino que como un PDF completito. Se lo envío al WhatsApp de la iglesia, ¿les parece? Y así, no, y así me dejan de interrumpir, ¿ya? Y así ustedes lo pueden estudiar, lo pueden revisar. Ustedes saben que los quiero mucho. Bien. Entonces, cada uno debe decidir en su corazón cuánto da, y Dios ama al que da con alegría. En el Antiguo Testamento, sí, establece el diezmo y las premisas como prácticas concretas, pero el Nuevo Testamento lo profundiza. Ahora, no es solo un porcentaje, y lo que hacían los judíos era un porcentaje por ley, ¿ya? A lo que tenía que hacerse. Y realmente en el Antiguo Testamento tú le robabas a Dios si no apartabas eso, ¿ya? En el pueblo judío es así. En esa tradición es así, pero para nosotros no, ¿ya? Así que si alguien alguna vez te dijo usted le está robando al Señor si no diezma, no es verdad, es mentira, ¿ya? Y no le va a pasar a usted nada si no diezma, absolutamente nada. Le voy a explicar por qué. Estoy llevando esto al fracaso, pastor. La idea era otra. La idea era otra. Tranquilo, tranquilo. El diezmo no es el techo, el tope, sino que es probablemente el piso, porque el reino de Dios nos llama a dar con todo lo que tenemos, con libertad y con gozo, pero no obligado. ¿Ya? Vamos a hablar acerca del criterio del reino de Dios y las prioridades en nuestras finanzas, porque al final esto se trata, como nosotros somos administradores, se trata de a qué le damos prioridad con nuestra plata, ¿ya? Y todos aquí luchamos, algunos más y menos, por al final mantener a nuestra familia. A algunos le cuesta más, a algunos le cuesta menos, más esfuerzo, menos esfuerzo, pero todos tenemos que tomar la decisión mes a mes de qué transferimos primero, ¿cierto? Algunos transfieren el dividendo primero, otros transfieren el arriendo primero, otros se comen un sushi, no sé. Pero todos decidimos qué hacer con nuestro dinero y lo vamos administrando, ¿cierto? Y de repente se queda sin nada. El criterio del reino nos pide, nos demanda que nosotros tengamos prioridades, y la verdad es que en lo que nosotros nos gastamos la plata es lo que nos importa. Si tú puedes, estoy aterrizando al máximo el mensaje, ya no estoy diciendo palabras tan, estoy hablando de lo que realmente nos pasa, ya. Es que en lo que nos gastamos la plata es lo que nos importa, y eso es así, ¿ya? En Hechos 4:34 dice, en la iglesia no había necesitados entre ellos. En Gálatas 6:6, los que reciben enseñanza, y aquí vamos a hablar acerca de los pastores, deberían proveer a las necesidades de sus maestros. Vamos a hablar de eso. Y Santiago 1:27 dice, la religión pura consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas. Estamos hablando de que parece que la plata sí es importante, y sí se habla harto en el Antiguo y obviamente en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y nosotros como movimiento insistimos, no se trata de cumplir una regla ni un porcentaje de dar, sino de alinear el uso del dinero con las prioridades del reino de Dios. Si a ti no te interesa el reino de Dios, ni su justicia, ni sus prioridades, es muy difícil que tú quieras diezmar. Es difícil. Y nadie puede implantar esa semilla en tu corazón. Es difícil que alguien que no ama el reino de Dios quiera dar. ¿Cierto? Es difícil. Parte de que primero comprendo lo que significa y luego mi corazón está dispuesto a administrar según esas prioridades. ¿Ya? Alinear el uso del dinero con las prioridades del reino. ¿Qué son? ¿Cuáles son las prioridades del reino? Bíblicamente, cuidado de los pobres y necesitados, sostenimiento de los obreros de la iglesia, del evangelio, y misión hacia los perdidos, ¿ya? Entonces hay que tener ojo, porque esas son las prioridades para Dios y las prioridades que nosotros en la viña creemos que son importantes, ¿ya? Vamos a hablar del diezmo ahora como principio y su reinterpretación en el reino de los cielos, ¿ya? El diezmo puede entenderse, y aquí lo voy a leer para no interrumpirme, el diezmo puede entenderse como un buen desde, y voy a hablarlo después, un punto de partida práctico para ordenar las finanzas de la iglesia en medio de una realidad cambiante.
¿Ya? Siendo súper práctico en este mensaje. Se lo voy a leer de nuevo. El diezmo puede entenderse como un buen desde, un punto de partida práctico para ordenar las finanzas de la iglesia en medio de una realidad cambiante. ¿Cuál es la realidad cambiante? De que tú a veces ganas más, a veces ganas menos, a veces la gente, esto pasa, yo lo vengo desde que soy chico en la iglesia, que en vacaciones la gente se va, ¿no? Y la iglesia queda ahí luchando con el arriendo. Nos viene pasando desde, yo conozco la iglesia en general, conversaciones con pastores siempre ha sido lo mismo, ¿ya? Que la gente se va en sus vacaciones y como que se le olvida dar, ¿ya? Pero tampoco es algo que nos pase, no, estamos acostumbrados. Contéstenos. No es una regla rígida, sino una práctica formativa que entrena en consistencia y compromiso al discípulo. La iglesia necesita estabilidad financiera para sostener el ministerio, como ya ocurría en el tiempo de Pablo. Dice Pablo en 1 Corintios 16, todo esto lo leyó el pastor la semana pasada. El primer día de cada semana, cada uno de ustedes debe separar una parte del dinero que ha ganado. ¿Ya? Esto no solo tiene que ver con orden, sino con una prioridad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que a veces que comúnmente hacemos? Nos pilla la ofrenda, el tiempo de... y esa cosa que no, como decía el pastor, no es algo preparado. Por eso y pusimos estos sobrecitos para empezar a cambiar la mente. Pues, tengo una luquita, pero es una luquita que yo preparé. Es distinto a 5 lucas a robar del bolsillo que te encontraste en el podo aquí y las tiraste al ofrendero. ¿Cachai? ¿De la diferencia? Otra cosa, tengo esta luquita y me voy a ir a pata y va a ser mi ofrenda y la voy a poner en el sobrecito. Yo estoy seguro que eso es más valioso que 5 lucas a robar que te encontraste recién revisando del bolsillo. Porque eso no tiene que ver con tus prioridades. ¿Ya? Tiene que ver con lo que te encontraste en el momento aleatoriamente, ¿cierto? Y yo lo he hecho así, ¿ya? Y la idea es que nuestra ofrenda, y no estoy hablando de números, estoy hablando de la actitud de nuestro corazón, debería ser una cosa más ordenada. Debería ser una cosa más ordenada, sin hablar de porcentajes, porque no nos vamos a meter en tu billetera para saber cuánto ganas, ¿ya? No nos interesa eso, nos interesa que tú como discípulo sepas apartar todo para el Señor, ¿ya? Entonces preferir una loquita bien dada, así arrugada, ¿ya? Mi mamá hacía esas cosas, me enseñó cosas así. Me pegaba así, pero... aprendí. La generosidad radical del Nuevo Testamento ahora tiene que ver con otra cosa un poco más allá. Miren, la iglesia primitiva, porque acá aparecen algunos críticos que dicen, ustedes piden el diezmo, si esa cuestión ya no va. Así que anda aquí el diezmo, y la primera cosa que hablan ni saben lo que significa, ¿ya? Pero si uno quiere vivir bajo la del Nuevo Testamento, es peor. Miren, peor para el que amarrete. La iglesia primitiva compartía sus bienes de manera radical. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Y alguien te va a decir, no, 10 memos mejor. No, por 10 memos. Vamos al pacto antiguo, porque esto es demasiado. Esta es la vida de reino, ¿ya? No es que vamos ahora todos a vender nuestras cosas, bueno, el que quiere vender, vende, ¿ya? Pero esto hacían en Hechos 2, 44, 45. Hoy, del mismo modo, la iglesia se proyecta gracias a la generosidad de sus miembros. El dar no puede ser un acto obligado, pero miren lo que les voy a decir, súper práctico, pero sí es necesario un flujo constante de ingresos que permita sostener a la iglesia. Porque si no, el flujo no es constante, en ninguna organización puede haber un flujo aleatorio. No se puede. No puede haber un flujo aleatorio de finanzas en ninguna organización que quiere crecer. ¿Cierto? ¿O se puede? No. Ni siquiera llegamos a fin de mes nosotros en la despensa si no lo organizamos. Entonces, es necesario que hagamos algo como comunidad para que el flujo no sea aleatorio y inconstante. ¿Ya? Es súper doméstico, pero es súper práctico al mismo tiempo. ¿Ya? Insisto, no se trata de porcentaje. Que permita este flujo constante
sostener a la iglesia, mantener el lugar de reunión, apoyar a los necesitados y sostener a los obreros de la iglesia. ¿Ya? Tiene que permitir eso. Y voy a hablar de todos esos temas más adelante. Ahora vamos a hablar de por qué puse esos temas. Mantener el lugar de reunión, apoyar a los necesitados y sostener a los pastores y a obreros. Porque aquí entran los temas de abuso espiritual, donde empiezan como, ¿cómo eso de sostener a los pastores? ¿Cómo eso del lugar? ¿Cómo eso? ¿Con mi plata? Sí, no, con tu plata y la mía. Si no, no hay la respuesta. No hay la respuesta. Es con nuestra plata, es como con la iglesia con nuestro trabajo, es como la iglesia se proyecta. Más encima, en la viña nosotros no tenemos una casa matriz que a nosotros nos sostenga. No sé si ustedes lo sabían. Sí, los que vienen al bienvenido a la viña lo saben. La viña en Chile, cuando plantamos una iglesia, no nos provee a las necesidades de la iglesia a plantarse, como en algunas otras denominaciones. La iglesia se mantiene solita e incluso puede ser considerada una iglesia viña si que ya puede pararse sola, o sea, puede pagar su arriendo, comprar su terreno, si puede pagarle a sus pastores lo que les corresponde a un sueldo y puede sostenerse sin pedir ayuda. De ahí recién te pasan el título de iglesia viña, es parte de los requisitos. Entonces, la iglesia no recibe ayuda más allá de sus propios miembros, son iglesias autogestionadas. ¿Ya? Entonces, si usted se pregunta, ¿quién paga la luz? ¿Usted paga la luz de aquí? Nosotros la pagamos. Nosotros pagamos este lugar y con la gracia de Dios y por nuestra generosidad. Y aquí yo he hablado con gente un poco más joven que se rehúsa a hablar de estos temas porque en mi generación hay varios pastores de 30 y algo que quieren plantar iglesias, entonces consideran que estos temas son como anticuados. Como no se puede diezmar, ¿cómo voy a hablar de eso con los jóvenes? Lo van a criticar y todo. Que lo critiquen, si al final llegáis a la misma cosa. Tengo un amigo pastor menor que yo. Se metió en esta cuestión de no hablar de finanzas en la iglesia porque los cabros se iban a espantar. No lo habló y solamente pedía ofrendas, no sé si en los grupos Conexión. Le estaba haciendo el quite a la conversación difícil que ahora estamos teniendo. No llegó ni al año. No le daba, no le cuadraba. ¿Por qué? Y porque la gente era comúnmente nueva y él no le enseñó. Él le empezó a enseñar y alguien le dijo, ¿por qué no nos enseñaste esto? Que había que ser generoso y dar. Ay, no sé. Por miedo, por temor a molestar. Pero un discípulo de verdad no se molesta con esto. A un discípulo de verdad que cree en la iglesia, que cree que la iglesia es la institución del reino de Dios en la tierra, esto no le genera ningún conflicto. Al que esto le genera conflicto es al que está entre nosotros, pero no es de nosotros. Porque el que es de nosotros sabe cómo es la generosidad de Dios. ¿Cierto? Puede molestarnos. El reino también advierte contra el abuso. Y aquí les voy a decir algo súper importante. El reino dice, el diezmo no puede imponerse legalistamente. Nadie te puede decir que tú tienes que diezmar. No lo podemos hacer. Yo no te puedo decir como pastor, amigo, si usted no diezma, Dios no lo va a bendecir porque eso no es verdad. Dios no funciona así. Dios es generoso. Pero aunque tú no diezmes, te va a bendecir igual el Señor. ¿Cuántos han pasado tiempo sin diezmar? Levante su mano. ¡A todos! Bien. Y no pasa absolutamente nada. Yo he sido bendecido. De hecho, la etapa cuando yo más plata gané, yo estaba forrado, hermano. La etapa que yo más flujo con mi esposa tuvimos fue una temporada donde no diezmamos. Porque estábamos como sin iglesia, qué sé yo. Y no nos pasó nada. Es una manipulación decirte que si tú no diezmas, te va a ir mal. No te va a ir mal. No tengas miedo. No es así. Dios no te va a castigar si tú no diezmas. Y Dios no te va a castigar si tú no eres generoso. No va a pasar nada. Porque Dios es un buen papá. Si mi amparito no quiere compartir sus cosas, yo no le quito las cosas. Yo le sigo dando las cosas que necesita. Lo que pasa es que alegra mi corazón cuando ella comparte. Y me dan ganas de darle más. Pero yo no le voy a quitar absolutamente nada a mi hija por no ser generosa hasta que aprenda. Y cuando ella aprenda, yo seguramente le voy a dar más. Porque ella va a alegrar mi corazón con lo que está haciendo. Esto tiene que ver con lo mismo.
Deshazte del miedo a que si tú no diezmas te va a ir mal. Si hermano, si usted no diezma se va a enfermar. ¿Ve? Esto le pasa por no diezmar, por eso se le quemó la casa. Oye, ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Ha pasado. ¿Usted está enfermo, hermano? Sí. Ah, ¿está diezmando? La preguntita. Y pasa más. Pasa más. ¿Y usted cree que el pastor Rocha inventa esas cosas? Esas cosas ese loco las ha escuchado. La ha escuchado. La he escuchado. Y esa caricatura, que yo no estoy de acuerdo con esa caricatura, pero es cosas que él son ciertas y a lo mejor a nosotros que yo soy de la viña, no me pasó nunca, pero a mí me ha tocado en mi año de iglesia escuchar testimonios de personas que han sido manipuladas con sus finanzas y que han tenido miedo y los estrujan a través del temor. ¿Está enfermo, hermano? Ah, revisemos. He visto que me han contado una barbaridad de cosas con respecto al abuso espiritual. Una lista de gente que diezma y que no diezma en la puerta de la iglesia. Esa cuestión, qué indigno. A nosotros no nos interesa tu plata, nos interesa que tú seas un discípulo. ¿Ya? Y ese es el corazón del discipulado. Entonces, nadie puede decirte bíblicamente que tienes que diezmar o si no te va a pasar algo. Eso es una mentira. Y si tú de repente pasas por temporadas donde no estás diezmando, donde tienes poquito y te cuesta, Dios no está enojado contigo. Dios solamente quiere que tú entiendas como un buen papá que si tú eres generoso es una respuesta a su amor, es una respuesta incluso al amor que tienes por la iglesia. ¿Ya? Entonces tranquilo con eso, queremos liberarte de esa tensión. Ah, no diezmé. Ay, como que se me relajaron. Hermano, no va a pasar nada si usted no diezma. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero puede que tampoco pase nada en otra área. Bien. El diezmo no puede imponerse legalistamente. Bíblicamente es imposible. Si a usted le dijeron eso, lo engañaron. ¿Ya? Y lo estrujaron. ¿Ya? Pero tampoco podemos, como hijos de Dios, desprendernos de las responsabilidades con las cosas que amamos. ¿Ya? Pero queremos evitar a toda costa la manipulación hacia las personas, desde quienes predican y desde quienes les sirven. Porque nosotros los pastores somos siervos de ustedes y ustedes no nos deben nada a nosotros. ¿Ya? Nosotros estamos a su disposición. Pero el equilibrio está en reconocer, uno, que la iglesia necesita proyectarse financieramente. La iglesia lo necesita. Y les voy a explicar algunas cosas. Pero siempre desde la libertad del espíritu de los discípulos y nunca desde la coerción, ni desde la amenaza, ni desde el temor. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos hecho varios proyectos y todo lo que hemos hecho como iglesia ha sido a pulso. Todo a pulso. Y un día, ya les voy a hablar, ¿sí? Cuando era joven, estaba en alguna iglesia y un chico que era bueno para calcular cosas, pues estos cabros de 20 años que como que calculan cuestiones que se ponen inquietos. Dijo, oye, ¿por qué la iglesia X no estamos llegando a pagar las cosas de la iglesia? No sé. Me preguntó como líder. Dije, no sé, no. Dijo, que yo saqué la cuenta, pues, Frank. ¿Qué cuenta sacaste? Que ese caballero trabaja en eso. Ese caballero trabaja en eso. Y ese trabaja en eso. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo una cosa que me voló la cabeza. Me dijo, si todos estos viejos diezmaran, no tendríamos que estar pidiendo plata. Un cabro de 20 años me dijo eso. Me lo dijo de una manera súper grosera. Si todos estos viejos diezmaran, llegamos al arriendo, llegamos a esto y tenemos todo cubierto, Frank, ¿qué pasa? Y le dije, no lo podemos obligar, y lo podemos coercionar, y lo podemos presionar. Entonces, esa es la disyuntiva que un pastor tiene, hermanos queridos, desde el punto de vista pastoral. No apretar a la gente, porque uno lo que menos quiere es trasquilar a las ovejas del Señor. Uno es temeroso con eso, por lo menos nosotros, no sé si otros. Entonces, hermanos queridos, el espacio físico que nosotros tenemos no es un lujo, es una necesidad. Un día conocí a un pastor danés, no le entendí nada de lo que me dijo. Eso no les quería contar. Él empezó
su ministerio criticando mucho la liturgia de la iglesia. Él venía de una iglesia luterana y él empezó su ministerio con dones, con sanidad y todo. Entonces él decía, no, la iglesia ha construido una liturgia y un modelo que es incómodo para las personas y el diezmo no es bíblico. Claro, si él se movía en señales y mucha gente lo seguía. El problema fue que con el pasar de los años se empezó a pegar escopetazos solo en los pies porque se le juntó gente y no tenía dónde reunirla. Y como él se dedicaba al ministerio, no tenía lugar. Y tuvo que buscarse un lugarcito. Y se dio cuenta que el lugarcito tenía que pagarlo. Y se dio cuenta que él, como se dedicaba al ministerio, no podía pagar el lugarcito porque estaba orando por los enfermos en los hospitales. Y se dio cuenta que parece que la ofrenda sí es necesaria. Entonces tiene un libro que parece que va a tener que sacar de ventas. Porque se dio cuenta que al crecimiento de la iglesia, con el crecimiento de la iglesia vienen nuevas necesidades que dignifican a las personas que son parte de la iglesia. Entonces, no es que la iglesia el miembro de la iglesia otorga parte de sus finanzas para la iglesia, para los lujos pastorales. Es simplemente que ahora nosotros no nos tenemos que juntar en la cancha y no tenemos frío por tu generosidad. Es súper simple. Es súper simple. Entonces, claro, él decía, no, es que hay que volver en su inicio, lleno del espíritu y cosas así, un poquito inmaduro en ese tiempo. No, pues entonces hay que hacer que nos juntemos en grupos pequeños y cada cierto tiempo juntarnos todos. ¿Dónde te vayas a juntar? En un lugar. ¿Qué lugar? No tengo. ¿Qué hay que hacer? Arrendar. ¿Lo vayas a pagar tú? No tengo plata. ¿Quién lo paga? La iglesia. Y después tenía que discipular personas. En tu casa, oh, mi casa es muy chica. Vamos a necesitar un espacio. Ay, el espacio van a llegar niñitos y guaguitas, sí, mudadores hay, no hay mudadores. No hay baño, ahí tienen que hacer ahí. Entonces, tiene que ver mantener nuestro lugar con un proceso de dignificación del ministerio hacia las personas que recibimos que vienen para acá. Un día, hay un gringo que a mí me encanta. En otra iglesia que estuve, nos retó como iglesia. Que la encontró fea. Gringo, vas. Era verdad. ¿Sabes lo que hizo? ¿Sabes lo que hizo el gringo? Nos enseñó este tema. Y bueno, la reunión partió un poquito tarde. Él nos habló de cómo hacer que las personas que llegan a la iglesia puedan ser ministradas de mejor manera. Entonces, oye, qué chistoso. Yo estaba en el baño y venía entrando al salón, no acá. Y veo al gringo que dice, y eran unas sillas que nosotros encontrábamos bonitas, pues. El gringo, acostumbrado a su cosa gringa, seguramente él no sabía que la iglesia se autogestiona a cabo. Agarró una silla plástica que teníamos y dijo, ¿usted traería? Lo dijo en inglés, ¿ustedes traerían a un amigo a sentarse en esta silla? En la silla plástica. Y lo chistoso era que la mejor. Y lo chistoso es que la levanta y estaba llena de chile. Oh, estaba llena de chile rosado, verde, todos los colores, nos dio una vergüenza. Nos dolió. Pero claro, faltaba que se cayera un chicle así, y el gringo no cachó que estaba llena de chile. Pero él dijo, ¿ustedes invitarían a sus colegas a sentarse aquí? Seguramente no. Seguramente no. Y fue fuerte, ¿eh? Y eso motivó que esa iglesia empezara un plan de finanzas para mejorar el aspecto de la iglesia. Cosa que en la juventud no te importa si lo que importa es el reino, lo que importa es no, pues después de que las personas son libres, se les sale el demonio y se sanan, hay que llevar cada un lugar. ¿Cierto? Sí. Estábamos hablando hace un ratito. Hacemos una liberación. Se manifiesta la presencia del Señor, fuerte, potente, se sanan las personas, se caen, vomitan, ya. Hay que tener consejería en la semana con esas personas. ¿Dónde vamos a tener? Hay que seguir haciendo una liberación de demonios de esa persona. ¿A dónde lo vamos a hacer? En la chela. No puedo hacerlo en la chela. No puedo hacer ministerio. En el UPA. ¿Te cachai? No se puede. No se puede hacer eso. O sea, se podría hacer. ¿Dónde nos
juntamos, hermano, a conversar. Imagínate, vamos a conversar de tus problemas, hermano, relacionales, sexuales y de tu quebranto sexual. No te llevo a mi casa a hacerlo porque va a escuchar mi señora, va a escuchar mi hijo. ¿Dónde? ¿Dónde lo vamos a hacer? Necesitamos un lugar para discipular. Pero esos lugares se pagan. Entonces, esta fantasía de creer que el ministerio está en la calle, crece un poco. Con 20 personas y te das cuenta que el ministerio necesita que los propios discípulos hagamos un espacio digno para las personas que se supone que amamos. Porque si vamos a ir a buscar a la gente afuera, tenemos que tener una cosita ahí, donde está un lugar agradable. ¿Y saben por qué? Porque el reino de Dios dignifica al ser humano. El reino de Dios no es solo poder sobrenatural. El reino de Dios dignifica. Y donde hay limpieza, donde hay comodidad para sentarse, el polvo no se te ponga cuadrado. Podía escuchar más rato la predicación. Si hay un cafecito rico, qué agradable. ¿Qué remedio para los pastores? Si hay un espacio, nosotros podemos hacer el ministerio más libremente. Entonces, en cuanto a los abusos, nosotros queremos ser muy tajantes. Nosotros no vamos a permitir el abuso espiritual ni financiero en la iglesia, ¿verdad? Mira, el pastor se enojó, se va. El pastor no está diezmando. Se incomodó el pastor. Bueno, sigamos. No aguantó la presión. Abusos y discernimiento. El reino de Dios también advierte contra los abusos. Como les dije, el diezmo no puede imponerse, ¿ya? Pero sí la iglesia necesita guardarse de no imponerse, pero ser clara en que todo lo que nosotros estamos lo pagamos, ¿ya? Si ustedes no saben, nosotros arrendamos este espacio físico, nuestro. Mi pastora, pobrecita. Bien. Entonces necesitamos ser claros en eso. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Están cómodos? ¿Están tranquilos? Qué bueno. ¿Les está hablando el Señor? Pásenos la. Ahora vamos a hablar de un tema súper importante. Un tema súper importante que también a mí me pasó, y les voy a abrir mi corazón. Cuando yo empecé con el ministerio, nosotros con Camilita, cuando era Camilita y éramos chicos, comenzamos siendo pastor, me trajo otra agüita. Hay plata aquí, vamos. ¿Me la doy? Ahí está. Gracias, hermano. Entonces, cuando yo éramos jóvenes con Camila, comenzamos el ministerio de jóvenes, siendo líderes de jóvenes a los 15 años con un grupo de amigos. Luego, a nuestros 20, estaba Javi ahí, a Gerba lo conocimos después, con Catita cuando ya éramos pastores, bueno, Gerba hace mucho tiempo. Pero hicimos ministerio juntos, ¿ya? Y en esto de hacer ministerio juntos, habían algunas preguntas que yo tenía con respecto a mí mismo y la verdad es que a mí me nombraron pastor asociado de esa iglesia junto con Cami y me empezaron a pagar por ser pastor. Y eso me incomodó mucho a mis 20 y algo. Yo no podía con eso. No podía con esa. Eso generaba en mí una sensación de culpa tremenda. Porque para mí siempre el ministerio fue servir. Y cuando yo recibía el sueldo que la iglesia me pagaba por ser pastor, no lo quería recibir, lo quería donar. ¿Sí? Quería que lo ocupáramos los jóvenes, quería que lo ocupáramos en otras cosas porque yo tenía, mi trabajo era profesor, ganaba mucha plata como profesor en la universidad. No lo necesito, viejo. Y me incomodaba mucho porque decía, esta es plata de la iglesia y me la voy a gastar yo en mis necesidades, eso no está bien. Y tuvo que llegar un amigo, pastor, a corregir eso. Me dijo, mira, tu problema, Franco, es que tú siempre te has ganado las cosas y tu problema es que tú, como tú tuviste tu papá, siempre te querías ganar todo. Tu problema no es, y me pegó, tu problema no es que tú, loco, sabio, tú no querés cubrir a la iglesia, loco, tú soy demasiado orgulloso para recibir. Tú no querés que te ayude. Eso es lo que te pasa. Oh, de
desgraciado, te odio. Tú no querés depender de nadie porque tú eres joven. Entonces tú querés trabajar por tus cosas y ganarte tus cosas. Y no querés que la iglesia te apoye. Tú no querés depender de la iglesia. Porque tú viste a tu me empezó a pegar. Y claramente, tuvo toda la razón, que tuve que sanar eso en mi corazón, en la humildad de recibir también lo que la misma iglesia, porque yo no me propuse pastor, la iglesia me levantó como pastor, porque la congregación estaba de acuerdo de que lo que yo hacía por la iglesia servía a la iglesia, y entre todos decían, no, este loco saca la mugre como profe. Y más encima sale a hablar por la gente, por los enfermos, y está con nuestros cabros, y les da tiempo, y el café que les dan en la casa, se comen todo en su casa, y la verdad es que se comían todo en mi casa. Mi casa pasaba llena, de comen. ¿Qué le está pasando al Jero ahora? Pero es lo que tiene que pasar. Y ahí entendí que mi problema era el orgullo de no querer recibir un aporte de la iglesia porque yo era choro, porque yo no podía solo. Y ya no me he dado cuenta que yo. Entonces, hay un concepto de dignidad pastoral, hermanos, que a veces los pastores no queremos decir, porque nosotros no queremos cargar a la iglesia. Bueno, los buenos pastores, los malos, sí. ¿No? Ni cargar a la iglesia, ni depender de ella. Y algunos de nosotros nos resistimos a la idea de recibir para no ser, para algunos llega a ser como humillante. ¿Ya? Y para algunos es más humillante trabajar duro y que la iglesia los descuide. ¿Ya? Otro amigo pastor me dijo, Franco, tiempo es plata. Tiempo es plata. Hay gente que le gustaría hacer ministerio pero no tiene el tiempo. Y el hecho de que tú apartes tiempo y nosotros podamos proveerte dinero para que tú apartes tiempo porque tienes los dones para hacerlo, es algo que honra a la iglesia, Franco. Y así lo vemos nosotros. Hoy fue sanador. Bueno, y varias cosas más. Pero, ¿qué pasa con el sueldo pastoral? Que es algo que a veces la gente no quiere hablar. Nosotros creemos que a los pastores sí se les debe pagar un sueldo, ¿ya? Por el mismo concepto de dignidad del reino de Dios. Les voy a leer esto porque está mejor escrito que dicho. Pensar que los pastores no debieran recibir apoyo económico es desconocer la enseñanza bíblica, primero en Corintios, que dice: los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No dice que se enriquezcan del Evangelio, ni que se compren Audis con el Evangelio, ni que viajen con el Evangelio, que vivan nomás. ¿Ya? Austeramente es necesario, pero que no les falte. ¿Ya? Negar este derecho, escuchen esto, me encantó cómo me quedó. Negar este derecho atenta contra la dignidad del ministerio, pues todo obrero es digno de su salario. Asimismo, la iglesia necesita espacios tangibles, donde reunirse, donde enseñar, donde orar, donde discipular. Y eso se hacía desde las sinagogas, hasta las casas de los discípulos en Hechos. Siempre hubo lugares disponibles. No sé por qué tengo tanta explicación. Ahí sí. Siempre hubo lugares concretos y disponibles para el encuentro de los discípulos. Y el espacio físico, como les dije, no es un lujo, sino una herramienta del servicio para el reino de Dios. En este salón ocurren cosas hermosas. Se juntan tus hijos, se juntan nuestros jóvenes, además se juntan nuestros niños. En la sala de atrás hay consejería de la semana, hay estudio bíblico, y todo lo que está aquí se ocupa para ti. Todo lo que está aquí es tuyo y está a tu disposición. Y el tiempo nuestro como pastores y como líderes de la iglesia está también para ti. ¿Ya? La iglesia también tiene unas finanzas abiertas. Nosotros no tenemos ningún problema con mostrar los gastos de la iglesia mes a mes. Está totalmente abierto para que cualquier discípulo pueda cuestionarlo y no hay ningún problema. Porque está bien que se hace. ¿Ya? Entonces, consideramos que el sueldo pastoral es algo que dignifica el trabajo de los pastores. ¿Ya? Y por eso lo consideramos así. Por eso yo voy a empezar a exigir. ¿Qué pasa con la hospitalidad y el cuidado de las personas nuevas?
La hospitalidad fue un sello de la iglesia primitiva, en Romanos 12:13. Por eso el reino requiere inversión en espacios acogedores. ¿Ya? Infraestructura básica. ¿Ya? Equipos humanos preparados para recibir a quienes llegan. Una iglesia que no cuida a los nuevos pierde la oportunidad de ser un testimonio vivo del Evangelio. Si la gente entra y no tiene donde sentarse, se va a ir. Si se cae la ventana y le entra viento y se resfría, no va a venir. Al final, todo termina siendo, oye, arreglemos la ventana, ¿ya? Todo termina haciéndose práctico. Y ahora vamos a hablar del materialismo, de lo que piensa el reino y la viña sobre el materialismo. Uno de los ejes más repetidos de la enseñanza de la viña es la advertencia contra el materialismo y la mentalidad de clase media que limita la fe. ¿Ya? Esta cosa de siempre querer tener y ser mejor. Esta cosa aspiracional. Y aquí hay un... ¡Hoy! Me voy a tener un problema, pero Brian, después editamos el video. No, por favor. He conocido iglesias que... Porque al final nadie te puede obligar a dar. La billetera es tuya. Pero la narrativa constante de los pastores, la narrativa de información, la forma de predicar, sin darte cuenta, se mete en tu cerebro y tú empiezas a vivir o con culpa o pensando que el evangelio se trata de prosperar si doy, de sembrar y recibir. Si das más, pacta y te va a ir mejor. Entonces, te voy a contar una historia triste. No me alcanza para... Una historia triste. Tengo un amigo conocido por varios de acá y estábamos conversando y de la nada me dice, él conoce la iglesia hace mucho tiempo pero no va a la iglesia, bueno, tiene una relación extraña con la iglesia, pero la conoce desde hace muchos años. Ya ha estado principalmente en iglesias tóxicas con respecto a muchas cosas. Él tiene un amigo con el que se crió en la población donde salieron los dos. Una población en Cerrillos, en Santiago. Uno fue músico y el otro se dedicó a ser pastor. Se juntan después de varios años y este pastor, amigo de mi amigo, le dice, oye, quiero que seas músico en mi iglesia porque en mi iglesia les pagamos a los músicos y tú soy pagán, por eso yo te quiero pagar. Y el joven le dice, ya, pero ¿qué onda? ¿Pero cuánto cobráis tú por tónico? No, yo cobro esto por tónico. No, yo te lo puedo pagar. ¿Sabes qué? También aquí tenía un teléfono para que subáis mejores historias, ¿cachado? Que empieza a pasar cosas. ¿Y sabes qué le dice? Le dice, oye, Joel, sí, yo sé cómo funciona la iglesia, si yo sé hacer el negocio. Yo sé hacer el negocio. ¿Qué te puedo pagar? Y dije, ¿quién te dijo? No, yo sé hacer el negocio. Sé hacer el negocio de la iglesia. Que la gente ve si esa cuestión yo por eso te puedo pagar, vente para acá, tengamos así, los terribles músicos. Y yo lo escuchaba y yo no podía creer que lo que me estaba diciendo mi amigo, no lo podía creer. Dije, pero ¿en serio te dijo eso? Eso me dijo. ¿Y cómo es acá? Dije, no, pues acá alguien más que quiere. No sé cómo decirte, ni siquiera sé quién Dios más no nos interesa, tratamos de pagar las cosas que ocupamos. Y me sorprendió que hay muchos pastores e iglesias que creen que esta cuestión es un verdadero negocio. Y me dio una rabia. De cómo me di cuenta del negocio antes. Me dio una rabia escuchar que alguien diga, yo sé cómo funciona este cuento. Entonces, de puro picado. Me dio un streaming de su... No comenté, no. A ver, oye, ¿es verdad que este loco? A ver, yo vi una predicación completa, yo no veo predicaciones mucho. Y claro, una lava de cerebro que... Y común, y esto me lo dijo una amiga psicóloga, me dijo, Franco, comúnmente estas iglesias están en lugares aspiracionales
de personas que les está empezando a ir bien y se paran en lugares donde apuntando al nuevo rico, al que quiere tener un poquito más, pero que viene de ahí mismo. Y hizo todo un perfil psicológico importante. Porque son personas que quieren tener, que nunca han tenido y quieren prosperar bajo esta promesa de que si tú das, vas a recibir. Y empiezan a dar, y la iglesia empieza a crecer, y se genera toda una dinámica en la predicación, en la enseñanza que apunta hacia que el reino de Dios siempre prosperó. A que en el reino de Dios tú no puedes ser pobre, porque si tú eres pobre, algo está mal contigo. Pero yo comparo la vida de Pablo, de Pedro y de los apóstoles y digo, encarcelado, hermano, en pobreza, enfermo, escribiendo las cartas que estamos leyendo en la cárcel. O sea, si bajo esa lógica, Pablo, Pedro y nuestros patriarcas no vivían en el reino, si murieron en pobreza. Entonces seguramente Pablito estaba mal, no entendió la prosperidad, ¿cierto? No lo entendió, pobrecito, le faltó revelación, o le faltó pactar a Pablito. Entonces, escucho esos mensajes que a mí honestamente me dan asco, Yo estoy totalmente en contra de la manipulación, ¿ya? Pero el materialismo es algo que existe y se ha metido en la iglesia, ¿ya? El querer manipular a las personas que quieren lograr algún estatus, mostrándoles que van a llegar a ese estatus, sí, se meten en este mover. John Wimber decía esto, y una frase que un pastor muy amigo mío, que se llama, lo quiero mucho, que se llama Roger Cunningham, siempre deja hasta la mitad. Oye, ese gringo es muy bacán, porque es un tierno ese señor. Si tienen la posibilidad de escucharlo, escuchen a Roger Cunningham. Un día yo lo tuve que acompañar a varios lugares. Entonces, él también es muy cuidadoso con este tema. Y a él le prestaron un auto para que fuéramos a Viña. Me dio tanta pena, me dio tanta ternura. Lo abracé así después. Le prestaron un auto caro. Alguien le prestó un auto caro para que fuera cómodo. Un auto bueno. Y fuimos juntos en un autazo a Viña. Y me dijo, Franco, estoy complicado porque voy en este tremendo auto a esta reunión y este no es mi auto. Y me complica. Dije, Roger, pero si no es tuyo, a nadie le importa, creo. Y tiernito, llegamos al lugar de reunión, estaciona el auto, abraza al pastor que nos recibió y le dice, ¿cómo estás? El auto no es mío. Con un temor de no ser mezclado con el caballero tierno. Y con esa gente a mí me gusta rodearme, ¿ya? Con esa gente yo quiero hacer iglesia, con esa gente yo quiero crecer, ¿ya? Pero con generosidad, ¿ya? Entonces, Roger siempre dice una frase para animarnos a empoderarnos, a orar por los enfermos y hacer señales. Y dice, fe se escribe riesgo. ¿No han escuchado hablar de él? Lo hemos escuchado los que hemos estado tiempo con Roger, hemos visto una predicación. Fe se escribe riesgo, ¿ya? Pero Wimber decía eso, una frase que acuñó de él. Pero la frase era más larga que la descubrí leyendo un libro de Wimber. Y decía, la frase continúa, el Roger no la termina porque es un tierno. La frase dice así, fe se escribe riesgo y compromiso se escribe dinero. Así termina la frase. John Wimber. John Wimber al final está diciendo, el compromiso con tu iglesia es plata. En lo práctico, después de toda esta explicación, nos damos cuenta que al final todo esto que nosotros construimos se va a mover con nuestra generosidad. Es difícil que alguien nos dé un terreno en comodato, que vayamos a la municipalidad. Nosotros no deberíamos hacer esas cosas. Entre nosotros deberíamos poder sostener la iglesia. Entonces, como conclusión, hermanos queridos, ¿de quién es esa mamá? El reino de Dios denuncia el evangelio de la prosperidad. Cuando tú lo pones a la luz de la Biblia, ¿ya? Usar la Biblia para manipular las ofrendas
o para justificar lujos de pastores. Excesivos lujos, incluso de las cosas que se compran en la iglesia, están mal. ¿Ya? Dar siempre debe ser un acto de adoración. Un acto de adoración. Un acto de Señor, soy un administrador de las cosas. ¿Ya? Como conclusión, hermanos, la generosidad en el reino de Dios, en otras palabras, el ministerio cristiano se define por el dar y la adoración no está completa si no incluye lo material. ¿Ya? La idea central es clara. El dar en el reino no es una ley, ni un impuesto. Para nada. Es fruto de reconocer que todo lo que tengo es de Dios y respondo en gratitud hacia lo que Él ya me dio. Y si doy en la iglesia es porque yo considero y me relaciono de una forma con la iglesia en que veo que es necesario que yo esté ahí. ¿Ya? Y ahora, para terminar de forma práctica, la ofrenda y el diezmo, si lo quieres hacer, 1, se planifica con fidelidad. Revisa 1 Corintios 16, 1-2, en tu casa cuando te envíe este. 2, se vive con generosidad aún en la dificultad. El otro día estaba hablando con Gerda. El que no da cuando no tiene, tampoco da cuando tiene, porque no es el problema es tener. ¿Ya? El que no da, no da. Y el que es generoso aunque no tenga. Porque la generosidad, al final, es transversal. Y ser amarrete, también. Y 3, se practica con alegría como siembra para el reino de Dios en 2 Corintios 9. Y ahora termino con esta frase de Wimber también. La pregunta nunca es ¿cuánto debo dar? Sino ¿demuestra mi generosidad quién reina en mi vida? Esa es la pregunta. ¿Mi generosidad demuestra quién reina en mi vida? Es muy distinta a cuánto debo dar, ¿cierto? Como decía Wimber, no debemos preguntarnos cuánto dar, sino cuánto podemos quedarnos sin amargarnos. Porque todo lo demás puede ser usado por Dios para transformar el mundo. La iglesia será reconocida no por lo que acumula, sino por lo que entrega a la misión, a los pobres y al ministerio, para la expansión del reino de Dios. Sé que es un tema difícil, pero lo vamos a seguir comentando en unas 2 o 3 reuniones más durante este mes. Y me gustaría orar por ti, ¿les parece? ¿Sí? Orar primero por nuestro corazón y pónganse de pie, si quieren, hermano.